Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo, os mando nuevamente desde aquí y en este nuevo vídeo vamos a estar hablando de este texto, este verso bíblico, y vamos a explicar cuál es su significado para que realmente podamos aplicar y entender qué es lo que realmente nos quiere decir la Biblia a través de este texto, ¿sí? Tenemos que entender en primer lugar que siempre que llevemos cualquier cosa a alguno de los dos extremos posibles, vamos de alguna manera a estar dándole un mal uso a algo que originalmente realmente es bueno. Por eso tenemos que saber encontrarle siempre el epicentro a las cosas, es decir, tenemos que encontrarle el tiempo exacto que tiene para aplicarse algo, el lugar, la posición que tiene que tener, el orden en el que tenemos que aplicarlo. Todos los factores realmente son los que le van a convertir una acción verdaderamente en algo sabio, ¿sí? Muchas veces damos por sentado que algo por sí es bueno, pero realmente lo que envuelve a esa decisión, las características, las variables que envuelven a una decisión, son las que en realidad la convierten en algo bueno o en algo malo. Es como decir algo con un tono incorrecto o decir algo bueno, pero en el momento equivocado. Todo lo que lo engloba va a afectar a esto, y no es diferente en este texto en el que estamos viendo variables como pueden ser trabajo y como pueden ser disfrute, ¿sí? La capacidad de disfrutar unido a una recompensa. ¿Qué tenemos que entender en este texto? ¿Qué es lo que nos quiere decir o enseñar este verso bíblico? Nos quiere decir que tenemos posiciones desequilibradas a la hora de aplicar el trabajo a nuestras vidas y de entender el concepto recompensa o disfrutar. Me explico. Por un lado vamos a tener personas que tomaron el trabajo como su propio disfrute. Es decir, hay gente que disfruta o disfrutamos trabajando. Entonces, para esas personas, de alguna forma, no va a ser muy complicado usar todo su tiempo, toda su energía enfocada al marco laboral. ¿Cuál es el problema? El problema es que si esa persona lo ve para ella que disfrutar está dentro de su marco laboral, no existe problema. Pero tenemos otro tipo de personas que se van a de alguna manera invertir los mejores años de su vida en trabajo, pero no porque el trabajo sea un disfrute, sino porque quieren guardar y quieren acumular todo lo que puedan para, entre comillas, disfrutar el día de mañana. Y aquí es donde nos advierte el verso, a que entendamos de que el disfrute no es algo que haya que posponerlo. Fíjate que esto va en contra de muchas ideas populares. El disfrute es algo que tenemos que rápidamente usarlo para compensar una balanza. ¿Qué balanza? La del trabajo y la del esfuerzo. Entonces tenemos que entender algo. A medida de esfuerzo y de trabajo es la medida que vas a tener que compensar con disfrute. Ojo, entendamos que para disfrutar ni siquiera se necesita de nada. A veces disfrutar es sinónimo de paz. A veces disfrutar es tranquilidad, a veces disfrutar es contemplación, ya sea el mar, ya sea la montaña. A veces disfrutar es tomar un té con un ser querido. Quiere decir que es muy importante que sepamos diferenciar. Es algo así como decir, voy a pasarme toda la vida sembrando, pero no voy a cosechar nunca. Voy a cosechar de aquí a 30 años. ¿Qué crees que va a pasar en el campo? Si te das cuenta, es fácil de entender, es absolutamente ilógico, vamos a saturar el campo. Tenemos que entender que hay mucha gente hoy en día diciendo que está triste, diciendo que está infeliz, diciendo que no tiene relaciones sanas con las personas, pero quizá uno de los puntos es porque están queriendo acumular y guardar y esperar a que su recompensa esté de aquí a no sé cuánto tiempo. No, hay que tener una recompensa diaria. Cada final de tu día tienes que recompensar todo el esfuerzo y el sacrificio que has hecho. Cada final de semana, por eso está estipulado el fin de semana, tienes que compensar el esfuerzo semanal. De la misma manera, cada final de mes, cada final de trimestre, cada final de año, siempre mantener una balanza equilibrada. ¿Y por qué? Por otra razón que hay que entender, y es de que a lo mejor tú y yo disfrutamos trabajando porque el trabajo que hacemos
es nuestra pasión y nuestra vocación. Quien no disfrute trabajando, por cierto, y esto es otro vídeo aparte, pero lo introduzco, no es porque no le guste trabajar. Piensa que fue Dios el que nos programó con un deseo y un gusto por trabajar. El problema es que no se está trabajando en aquello para lo que realmente has nacido. Y ese es otro tema que hablo en otros vídeos. Pero aquí tenemos que entender lo siguiente. Aunque nosotros disfrutemos trabajando, tenemos que entender que tenemos una responsabilidad para con las personas que están a nuestro cargo y para con nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque nosotros disfrutaremos trabajando, pero hay personas que disfrutan de ti. Por eso es importante que no seas egoísta dentro de este marco, que dediques el tiempo a esforzarte y a trabajar, pero que tengas claro que tienes que dedicar un tiempo a que las personas disfruten de tu presencia, disfruten de ti, disfruten de tu compañía. Y por eso es importante que entendamos que hay personas que dedicaron todos sus mejores años a trabajar porque de esa manera podían dar la mejor vida posible a sus seres queridos, pero no le estaban dando la capacidad de disfrutar de ellos mismos. Eso llevó a degradar las relaciones y hoy el sufrimiento y el dolor es más grande que si realmente no hubiesen trabajado tantísimo y no hubiesen dado tanta calidad, quizá material, pero a lo mejor no de compañía y de persona, un calor personal. Por eso tenemos que entender que tenemos este extremo, ¿sí? Por eso nos advierte este verso. Y tenemos el otro extremo, donde personas no quieren trabajar y su única idea en la mente es ¿qué invento para no trabajar? Si me tocase la lotería, no trabajaría. Y ahí es donde tenemos que entender el otro desequilibrio, que es el siguiente. Y es que cuando Dios nos diseñó con una característica, y es la siguiente, y tiene que ver con que la capacidad que nosotros tengamos de disfrutar de las cosas es directamente proporcional, o dicho de otra forma, es equivalente a cuánto nos hayamos esforzado por ella, cuánto hayamos luchado por aquello. Por eso, lo que no se lucha no se valora. Del mismo modo, por lo que no te esfuerzas, no lo puedes disfrutar. ¿Eso qué significa? Que el trabajo no es en base a si tienes o no necesidad financiera de trabajar. Es que eso es trabajar por dinero y no se trabaja por dinero. El dinero es el último motivo de un trabajo. Se trabaja para desarrollar tu propósito, porque eso es lo que verdaderamente va a completarte como persona, eso te va a definir como ser humano, eso te va a dar una identidad y la identidad te va a dar seguridad, pero eso no te lo da el dinero. Hay gente con dinero insegura y temerosa, es más, hay mucha gente con dinero temerosa. Tiene que ver con que lo que te va a dar una seguridad, una confianza, una autoestima. ¿Para qué? Para que con esa seguridad des a los demás seguridad, para que con una buena autoestima puedas también a los demás transmitirle esa misma energía. Para eso no se necesita dinero, lo que se necesita es estar haciendo aquello para lo que has nacido y saber que has nacido para ello y hacerlo lo mejor posible y ver cómo la gente disfruta con lo que tú les estás proporcionando y ayudando. Estos son los dos desequilibrios. Si lo sabemos y lo podemos ajustar a un centro, entonces podremos tener el perfecto equilibrio entre trabajo y entre capacidad de disfrutar. Eso hará, si lo aplicas cada día, hará que cada día tuyo sea como un día perfecto, donde te habrás esforzado, pero al final del día habrás compensado, habrás saboreado el descanso. Esas noches en esas camas las vas a disfrutar y las vas a saborear. ¿Por qué? Porque previamente trabajaste en ese día y te esforzaste y luego te diste a disfrutar con tus seres queridos. Así que espero haberte ayudado en este nuevo video blog y nos vemos en próximas enseñanzas. Un saludo a todos, nos vemos pronto.